Saludo, Rogelio Cabrera Díaz, nuevamente en este nuevo video que vamos a hacer dándole continuidad a lo que ya hemos prometido de leer de manera íntegra el contenido de la ley 74-25 del nuevo Código Procesal Penal que entró en vigencia a partir del 3 de agosto de este año 2026. Ya leímos todos los considerandos, ahora leímos todas las vistas, ahora sí vamos a entrar de lleno a lo que es la ley. Dice, después de todo esto, ha dado la siguiente ley. Libro primero de las disposiciones iniciales. Título 1. De los principios fundamentales y de la responsabilidad penal. Capítulo 1. De los principios fundamentales. Artículo 1. Aplicación de los derechos fundamentales. Se reconoce la supremacía de los derechos fundamentales de la persona, consagrados en la Constitución Dominicana y en los tratados internacionales aprobados por el Congreso Nacional, así como las interpretaciones hechas a estos por los órganos jurisdiccionales competentes y el Tribunal Constitucional, sin perjuicio de otros derechos de igual naturaleza reconocidos por el derecho penal. Artículo 2. Principios fundamentales. Los principios generales del derecho penal establecidos en este código prevalecen sobre cualquier otra disposición que éste contenga, así como cualquier ley de carácter penal. Se reconocen de manera no limitativa los principios generales siguientes. Número 1. Principio de legalidad. A nadie se le podrá imponer ninguna sanción, medida de seguridad o de seguimiento sociojudicial si su conducta, sea por acción u omisión, no se encuentra prohibida u ordenada de manera precisa e inequívoca por la ley. En ningún caso podrá la ley remitir a una norma jurídica de menor jerarquía para completar el supuesto de hecho de una infracción, ni para fijar las sanciones, medidas de seguridad o de seguimiento sociojudicial que son aplicables a ella. Principio de irretroactividad de la ley penal. La ley penal no se aplicará a los hechos ocurridos antes de su entrada en vigencia, salvo que favorezca a la persona imputada o subyúdice o que está cumpliendo condena. Principio de interpretación estricta. La ley penal es de interpretación estricta. Se prohíbe el uso de la analogía y la interpretación extensiva de la norma penal, salvo que favorezcan a la persona imputada o subyúdice o a la que cumple condena. 4. Principio de personalidad de las penas. La responsabilidad penal es estrictamente individual e intransferible. Cada persona responderá únicamente por sus propias acciones u omisiones según las disposiciones de esta ley. Nadie podrá ser sancionado penalmente por el hecho de otro. Número 5. Principio de responsabilidad. No existirá responsabilidad penal sin la realización de un hecho punible, definido como una acción u omisión típica, antijurídica y culpable. En consecuencia, a nadie se le impondrá sanción ni medida de seguimiento sociojudicial en la ausencia de una acción u omisión punible. B. A nadie se le impondrá sanción, medida de seguridad o de seguimiento sociojudicial por razones internas, tales como pensamientos, creencias o cualquier condición inherente a la persona que no se exprese en acción u omisión punible. 6. Principio de culpabilidad.
Las personas solo podrán ser culpables de una acción u omisión si han actuado con dolo o culpa. Ninguna persona se considerará culpable por la realización de una conducta cuando no le sea exigible actuar de otro modo. 7. Principio de proporcionalidad. La pena debe ser proporcional al nivel de culpabilidad de la persona imputada y debe ser proporcional a la gravedad de la lesión o puesta en peligro provocada. 8. Principio de humanidad. Ninguna persona podrá ser condenada a penas inhumanas o degradantes. Principio de resocialización. Número 9. El fin primordial de la pena es la reeducación y la reinserción social de la persona condenada y no podrán consistir en trabajos forzados. Número 10. Principio de no duplicidad de condena. Nadie puede ser juzgado ni sancionado más de una vez por el mismo hecho cuando exista identidad de sujeto, hecho y fundamento. Número 11. Principio de favorabilidad. La ley penal se interpretará siempre en el sentido más favorable del o al imputado. Número 12. Principio de lesividad. Las conductas tipificadas como infracciones en este código solo se considerarán punibles si lesionan o ponen en peligro un bien jurídico protegido. Número 13. Principio de intervención mínima. El derecho penal se aplicará únicamente como último recurso para la protección de los bienes jurídicos fundamentales en situaciones donde otros mecanismos legales resulten insuficientes. El Estado deberá privilegiar herramientas de prevención y resolución de conflictos menos lesivos, garantizando así la proporcionalidad y subsidiariedad en su intervención en consonancia con los principios de dignidad humana y justicia restaurativa. Seguimos con el número 14, principio de territorialidad. El principio de territorialidad de la ley penal. La ley penal se aplicará a las infracciones cometidas total o parcialmente en la República Dominicana o cuando cuyos efectos se produzcan en su territorio, cuya extensión y ubicación están definidos en la Constitución Dominicana, salvo los casos exceptuados en tratados o convenciones internacionales adoptados por el Estado o en los principios reconocidos por el derecho internacional general y americano. También se aplicará a los casos que constituyen genocidio, crímenes de guerra o crímenes contra la humanidad indicados en el título 1 del libro 2 si el imputado se encuentra en el país aún temporalmente o si los hechos han sido cometidos en perjuicio de nacionales dominicanos. Capítulo 2 de la responsabilidad penal. Artículo 3. Autoría del hecho punible. Es autor quien comete el hecho u omisión punible por sí solo o junto con una o más personas, o quien actúe valiéndose de otra persona como instrumento para su ejecución. Párrafo 1. Es también autor quien induzca directamente a otra persona a perpetrar la infracción y quien ayude a su ejecución con un acto u omisión sin el cual la infracción no se hubiera consumado. Párrafo 2. Es coautor quien, junto con otra u otras, comete una infracción de forma conjunta y consciente, actuando con una decisión común y aportando una contribución esencial para la consecución del resultado típico. Artículo 4. Responsabilidad por infracciones. Son responsables por las infracciones los autores, coautores y sus cómplices. Artículo 5. Cómplices. Es cómplice
quien contribuya de manera accesoria a la ejecución de la infracción mediante actos u omisiones anteriores o simultáneos al hecho. Párrafo 1. Quien, conociendo la conducta criminal de los infractores, le suministre en lugar de reunión o escondite. Párrafo 2. Son también cómplices y serán sancionados como tales aquellos que a sabiendas hubieren ocultado parcial o totalmente las cosas robadas, hurtadas, sustraídas o adquiridas por medio de una infracción, así como cualquier medio, arma, instrumento, dispositivo u objeto utilizado en la comisión del hecho punible. Párrafo 3. Los cómplices serán sancionados con la pena inmediatamente inferior a la aplicable al autor o coautor de la infracción. Artículo 6. Conducta punible. Una conducta es punible cuando cumple con las condiciones de tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad definidos como sigue. Vamos a ver cómo sigue. Tipicidad. La tipicidad supone la adecuación de la conducta con las exigencias del tipo penal. El tipo penal requiere como elementos mínimos una parte objetiva y una parte subjetiva. A. Tipo objetivo. El tipo objetivo supone la conducta exteriorizada u omitida, objeto de prohibición o mandato. Tipo subjetivo. El tipo subjetivo supone la comisión u omisión del tipo objetivo de manera dolosa o culposa. Antijuridicidad. La antijuridicidad es la contradicción entre la conducta realizada y las previsiones del ordenamiento jurídico en sentido general. Culpabilidad es la atribución de responsabilidad penal a la persona que ha incurrido en una conducta típica y antijurídica. Vámonos con el artículo 7. Aplicación de circunstancias que agravan o atenúan la responsabilidad penal. Las circunstancias personales o subjetivas que tiendan a agravar o atenuar la responsabilidad penal solo se aplicarán al autor, coautor o cómplice según corresponda. Párrafo. Cuando varias personas sean condenadas por el mismo hecho, su responsabilidad por las multas, restituciones, daños, perjuicios y costas serán proporcional a la naturaleza y grado de su intervención. La solidaridad en el cumplimiento de estas obligaciones se aplicará únicamente cuando el contexto del hecho y la posición de cada interviniente así lo justifiquen. Nos vamos hasta ahí y en la próxima entonces vamos a continuar leyendo los artículos, el artículo 8 y sus párrafos y demás. Así que nos vemos en el próximo video. Dios le bendiga.